César, resulta, a mí al menos me resulta increíble que con el ejemplo que ya está creado de las ciudades santuario que en estos momentos hay a nivel federal, San Francisco, Nueva York, Chicago, lo que hemos visto en las calles, etcétera, todavía haya ciudades que pretenden ser ciudades santuario. Te quiero hacer una pregunta porque lo desconozco. Yo no sé si en el caso de que Donald Trump declarara una emergencia nacional, esas ciudades de repente podrían imperar su condición de ciudades santuario frente al mandato federal de un presidente. Gracias por la invitación, Mariana. La pregunta es excelente porque lo que estamos viendo es un desacato completo a la ley federal. Es necesario subrayar el hecho de que cada estado es autónomo, por eso este país se llama Estados Unidos. Sin embargo, la ley federal, porque somos una república, la ley federal se impone ante la ley estatal. Ahora, no solamente hay ciudades santuarios, tenemos estados santuarios, tenemos casi una docena de estados santuarios que van a continuar con el desacato, pero el presidente Trump va a ejecutar una orden federal, una orden a nivel nacional. Yo no creo que estas ciudades o estados van a poder ganar o van a hacerle la contra a él, porque en realidad puede pedir la ayuda no solamente de la Guardia Nacional, pero también de las tropas americanas, de las tropas del ejército y los recursos que tienen a la mano las Fuerzas Armadas estadounidenses. Ahora, César, resulta absolutamente impensable, ridículo. Yo veía antes las cifras, incluso tengo algunas acá, entre los 420.431 inmigrantes ilegales convictos que no han sido detenidos, y estas cifras de 425.431 fue precisamente de las agencias federales de aquí de Estados Unidos, ahí lo tienen ustedes en sus pantallas. Son 13.099 convictos de homicidio, 15.811 convictos de asalto sexual, ese total de 425.431. Esa gente se ha confundido, entre otras familias y otra gente de bien que también ha entrado a este país con el deseo de buscar una oportunidad. Lo han hecho ilegalmente, pero al menos no son criminales. Pero estos individuos en muchos casos han sido puestos en libertad por fiscales y por jueces en este país que responden a esas agencias, a esas agendas globalistas del señor Soros y compañía, con el peligro que esto supone para todos nosotros. Es increíble lo que ha sucedido en Estados Unidos, especialmente en estos últimos 4 años. Tratan de echarle la culpa a aquellos que realmente no tienen la culpa y absuelven o purifican a aquellos que realmente son los responsables de que estas cifras sean tan altas. ¿Cómo es posible que en este país, que en realidad pudo cerrar la frontera, cuando cerraron la frontera después de 9/11, nadie entraba, nadie volaba, nadie podía entrar por el mar o por la tierra? Que no puedan realmente ejercer un control de las fronteras número uno, es increíble. Claro, es que uno se pone a pensar y dice, vamos a ver, ¿cuál es la función de un fiscal? ¿Cuál es la función de un juez en este país? Hay un código deontológico, más allá de que les haya pagado su carrera política o su carrera a la judicatura o a la fiscalía, que es ese código deontológico, es ese amor a lo que hacen, esa responsabilidad sobre el cargo que están ejerciendo. Y que tristemente en Nueva York hemos visto, yo recuerdo por ejemplo cuando a la policía en Times Square, estos individuos que finalmente además se demostró que eran pertenecientes al famoso Tren de Aragua, del que vamos a hablar un poquito más a continuación. Esos individuos estaban agrediendo a policías y esos individuos llegaron y los pusieron en libertad. Yo me cuestiono, como muchas de las personas que nos están viendo, usted que es un agente y un agente de campo que a veces pasan años detrás de hacer investigaciones y que por fin consiguen una detención, tiene que ser absolutamente frustrante ver que ustedes tienen en su mano y pueden comprobar que son criminales y que estos jueces o fiscales los ponen en libertad simplemente obedeciendo a sus propios intereses. Bien, el punto que haces realmente hay que subrayarlo, porque lo que tú estás diciendo, lo que yo estoy pensando y lo que pensamos muchos es que estos fiscales y estos jueces ponen como primero no la constitución estatal de cada uno de sus estados, sino que ponen como prioridad la ideología política o la ideología social o socialista
a la que ellos se han sumado. El fiscal supuestamente tiene que presentar los cargos y la evidencia, los cargos basados en evidencia que los agentes de la policía o los agentes federales han podido reunir en una investigación, presentarnos ante un jurado para probar la culpabilidad de A, B o C persona. Pero en lo que están basando sus decisiones de proseguir con un juicio penal o no, es la ideología esta de que cada persona tiene el derecho o la habilidad de recuperarse, de rehabilitarse, cuando eso en realidad es imposible, diría yo, porque ¿cómo puedes esperar que una persona, un terrorista o que un violador de niños o de personas en general, o una persona que está involucrada en narcotráfico y en el tráfico de seres humanos en la frontera del sur de México y Estados Unidos, ¿cómo puedes esperar que estas personas que ganan tanto dinero y han estado en este tipo de actividad criminal vayan a rehabilitarse? Para mí, en los 30 y pico de años que tengo en esta carrera, no lo he visto más que un par de veces. Señor Paz, además usted es un agente especial. Usted lleva, como dice, 30 años enfrentándose, investigando, sacando adelante esas investigaciones en contra de muchos de estos individuos. Ya no solamente la frustración que genera, es también el escepticismo de qué está ocurriendo con la agencia a la que usted está dando también su vida. Y ahí entramos en el apartado de lo que se ha hablado de la limpieza de las agencias federales, de la limpieza que no son los agentes de campo como usted que se juegan la vida todos los días, sino esas cúpulas que tristemente se han convertido en brazos políticos y que tristemente no están haciendo su trabajo, poniendo en entredicho el trabajo que sí hacen ustedes. Marian de la Fuente, has abierto un dique en este momento porque has tocado el punto que nos ha afectado por muchos años a las agencias federales y a aquellos que hemos pertenecido a agencias como el FBI, como la DEA, como ATF, etcétera, etcétera. Porque lo que los gobiernos anteriores, específicamente el gobierno de Barack Obama, hizo fue la agenda política que Barack Obama quería imponer. Recordemos lo que él decía, ¿no? Que quería cambiar a Estados Unidos, quería cambiar a América de una manera completamente transformadora. Eso es lo que ha sucedido no solamente en los 8 años en que él estuvo como presidente, pero también ha sucedido en estos últimos, casi estos últimos 4 años, cuando la administración del señor Biden ha permitido demasiados abusos a la ley estadounidense. Serví para el gobierno federal 23 años y ahora en ejercicio libre hago cosas similares y todavía sigo viendo no solamente la frustración mía, pero la frustración de agentes que todavía están en el servicio del FBI o de otras agencias federales, porque se están estrellando básicamente, no solamente con esta ideología socialista, pero se están estrellando con un trabajo que han hecho por meses o años aún, que no lo pueden presentar a una fiscalía federal, porque la Fiscalía Federal tiene una agenda que en realidad no tiene como prioridad la Constitución Federal de Estados Unidos. Y eso sin entrar en el señor Saab, por ejemplo, con los años que les costó al gobierno federal poder perseguirlo, dar con él, por poner solamente uno de los ejemplos más recientes, y fue entregado como si fuera sin que hubiera ni siquiera un quid pro quo, es decir, usted vamos a tal, yo le voy a entregar, no se preocupe, al señor Saab, y lo que hayan hecho mis agencias en 9 años, y además ese juicio y que este señor esté en una prisión federal de los Estados Unidos, no importa, yo se lo entrego. A cambio de unas elecciones libres. Todavía estamos esperando las elecciones libres o por lo menos los resultados de esas elecciones. Vamos a hacer una pausa, vamos a regresar enseguida. Ahí tienen ustedes el número en pantalla. Por favor, opinen, ayúdenos a entender un poco qué piensan ustedes de cómo se está tratando ya de dinamizar este nuevo gabinete y esta nueva legislación. ¿Se podrá, no se podrá? ¿Creen ustedes que existe mucha voluntad y mucha fuerza y muchas ganas y sobre todo la unión del pueblo americano? Llámenos.